vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando desde hace varias semanas de una doctrina en particular, la doctrina de salvos siempre salvos. Hay muchas formas de afrontarla. Es una doctrina grande en tamaño, en realidad es la doctrina de la salvación, y es tan grande que está en tamaño nada más, y está formada por otras doctrinas más pequeñas, repito, en tamaño, no en importancia, ¿ok? Entonces podemos ir viendo todas esas doctrinas que son más pequeñas, que al final dan forma a la de la seguridad o no de la salvación. ¿Okay? Hace 2 semanas nosotros comenzamos hablando de los 5 puntos del calvinismo, ya que de aquí es donde mayormente se basan hoy los que creen y enseñan esta doctrina. Ha salido de aquí. Pero vamos también, no hoy, porque te digo es algo muy extenso, pero vamos a tratar de ver la mayor parte de las demás doctrinas que forman esta otra doctrina, ¿ok? Las 2 semanas pasadas empezamos con esto de los puntos del calvinismo y los del arminianismo, que prácticamente la del arminianismo es la doctrina contraria, ¿ok? Y tienen 5 puntos que se confrontan o se enfrentan uno a uno, el del calvinismo con el del arminianismo, ¿ok? Hoy vamos a ver el punto 5, pero la primera semana vimos el punto 1, el calvinismo cree en la depravación total del hombre, pero el arminiano también, ¿ok? Lo que se diferencia es que el calvinismo cree en la depravación hasta el punto que ya no tiene libre albedrío la persona, el ser humano, ¿ok? Pero Arminio cree, y esto es lo que enseña la Biblia, como vimos hace 2 semanas, que claro que sí, que el hombre está depravado, ¿ok? Arminio también cree esto, en la depravación del hombre, pero que aún tiene libre albedrío y podría escoger a Cristo, pero no lo hace. Aquí entra como Romanos 3, donde dice que todos preferimos el mal, todos, con ese libre albedrío hemos escogido el mal. El punto 2, el calvinismo cree en la elección, es decir, tenemos libre albedrío, todos preferimos el mal y lo que pasa después es que Dios nos elige, ¿ok? El calvinismo cree en la elección, pero cree que fue hecha antes de la fundación del mundo. Entonces se convierte más bien en la predestinación, que dicen que fuimos elegidos por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes que naciéramos ya habíamos sido algunos elegidos para salvación, lo cual también quiere decir que Dios había escogido a otros para perdición, y también desde antes de la fundación del mundo y también antes de que nacieran. ¿Okay? El arminianismo, también cree en la elección, también cree que fue hecha desde antes de la fundación del mundo, pero él cree que Dios lo hizo basado en su presciencia. Y otra vez, esto es lo que dice la Biblia. En 1 de Pedro 1:2 lo dice así tan claro: elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué significa presciencia? Un conocimiento previo, algo que él conocía desde antes. ¿Desde antes de qué? Desde antes de que sucediera, desde antes que fuésemos creados. Eso es la presciencia. Entonces, las personas fuimos elegidos, ¿ok? Pero no arbitrariamente, no incondicionalmente, sino según algo que Dios conocía previamente. Una vez alguien se defendía y decía, no, conocer significa tener una relación de intimidad. Pues con más razón, imagínate, Dios sabía con quién tendría una relación de intimidad desde antes de formarnos, ¿ok? Entonces este era otro punto para Arminio. ¿A quién le vamos a creer entonces? ¿A Calvino o a Arminio? Yo te decía las 2 semanas pasadas que creemos lo que la Biblia dice. No nos interesa nada más, ¿ok? El tercer punto en disputa, el llamado de Dios. ¿Ok? El llamado de Dios. Los arminianos dicen que sí se puede resistir. Los calvinistas dicen que no. De hecho lo llaman gracia irresistible. Aquí yo te diría punto para Calvino, porque hay un llamamiento que es el que nos va a llevar a salvación cuando Dios quiere convertir a alguien. Es decir, cuando ya lo eligió y lo llama,
¿ok? No puede resistirse ese llamado. Dios prácticamente tuerce ese libre albedrío, la voluntad del hombre, y lo hace escogerle, ¿ok? Oye, alguien va a decir otra vez, pero ¿no decía usted que Arminio tenía razón en los 2 primeros puntos? Es que es lo que te aconsejaba las semanas pasadas. No podemos creer, bueno, yo voy a creer estos 5 puntos, yo voy a creer estos otros. No, tenemos que ir a la Biblia. No nos interesa Calvino, no nos interesa Arminio, ¿ok? Nos interesa lo que dice la Biblia, ¿ok? No tenemos por qué. Hay quien piensa que tiene que decidirse, ¿qué eres? ¿Arminiano o calviniano? No, no tienes por qué elegir a uno de los dos. Somos cristianos, seguimos a Cristo, no seguimos a hombre, seguimos a Cristo, ¿ok? El último punto que vimos la semana pasada, la expiación limitada o ilimitada, ¿ok? El calvinista cree en la expiación limitada. Y esto es algo de lo más aberrante. ¿Qué quiere decir expiación limitada? Que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, no lo hizo por todos, sino solo por unos cuantos. En este caso, por los elegidos. ¿Tienen versículos? Claro, pero ninguno fuerte. De hecho, lo veíamos las semanas pasadas. Ni siquiera significan eso. Pero eso es lo que pasa cuando alguien comienza a creer algo incorrecto desde el principio. Tarde que temprano va a haber alguna torcedura de la Escritura para poder sostener tu doctrina. La mayoría de las personas que enseñan el calvinismo prefieren ignorar tales contradicciones. ¿En qué se basan, por ejemplo, para sostener que Cristo no murió por todos? Por ejemplo, te voy a dar 2 versos. Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ya dicen, ¿ves? Se entregó solo por su iglesia. Eso no dice el verso. Dice que amó a la iglesia y se entregó por ella, pero no dice que exclusivamente por ella. De hecho, hay un montón de versículos donde la Biblia enseña que Cristo murió por todos o que Cristo murió por el mundo. De hecho, el más conocido, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que dentro de todo el mundo, aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Pero hablábamos la semana pasada de las salidas que le dan los calvinistas. Yo te iba a decir astutas, pero no son astutas, hermano. Todo aquel que ha caído en esto, solo necesitas abrir tantito los ojos, tantito. Ellos dicen aquí, no, la palabra mundo no significa mundo. O cuando dice que todos, no, la palabra todos no significa todos. ¿Okay? Tienes que abrir tantito los ojos, hermano, el entendimiento, aguzar los sentidos. Oye, mira, ¿a poco cuando tú dices, todos van a ir a la fiesta, va a ir todo el mundo? No, ¿verdad? Nomás van a ir unos cuantos. Eso significa todos. Y tienen razón cuando dicen, no siempre todo significa todos, no siempre mundo significa todo el mundo, pero tienes que ir verso por verso a ver qué es lo que está significando. Por ejemplo, 1 de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, hermanos, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo. Aquí todo el mundo significa todo el mundo. ¿Okay? Solo tienes que ir verso con verso, que no te convenzan tan fácil. Usa la inteligencia que Dios te dio. Yo conozco tanta gente cercana, atorados en esta doctrina. ¿Por qué? Por lo de siempre, porque nos conviene, hermano. Yo sé que nos conviene. Nos conviene porque no hemos podido vencer el pecado y porque nos da temor. Y si no venzo el pecado, ¿a dónde voy a ir? Pues la Biblia dice que al lugar de castigo, pero no, aquí hay una salida. ¿Sí? Salvo, siempre salvo. Y si peco, abogado tenemos. ¿Sí? Eso no enseña la Biblia. ¿Okay? Esto de la expiación limitada es algo de lo más terrible que predican los calvinistas, entre comillas, ¿ok? Entre comillas. Porque Calvino, ¿sabías tú, hermano, que te dices calvinista, que alguien te enseñó el calvinismo? ¿Sabías que Calvino no creía esto? Muchos calvinistas de a de veras
No, es que hoy, hermano, tanta ignorancia, tanta persona que no lee la Biblia, pero se lo predica un pastor, se lo creen y ya se dicen, ya soy calvinista, ¿no? Hay que leer, hay que estudiar, hay que estudiar. Te decía, ¿sabías que calvinistas de verdad, pero empezando por Juan Calvino, por Richard Baxter, por John Bunyan, Jonathan Edwards, son calvinistas conocidos? Ninguno de ellos enseñaba ni creía la expiación limitada, ni siquiera Juan Calvino. Hay muchos escritos de Juan Calvino, hay muchos libros de Juan Calvino. Si quieres ser calvinista, pues entonces ve y estudia los escritos de Juan Calvino. No caigas en la simpleza de 5 puntitos y ya. Por ejemplo, en su última voluntad, ¿ok? Así se llama este documento, la última voluntad de Juan Calvino. Él escribió, dice, testifico y declaro con humildad, imploro y suplico, me conceda ser lavado por la sangre del Redentor soberano, derramada por los pecados de la raza humana, y que se me conceda estar delante de su tribunal a imagen del Redentor mismo. Esto lo escribió Juan Calvino. La sangre del Redentor derramada por los pecados de la raza humana. ¿Alguien va a agarrar esto de Juan Calvino y decir, no, es que aquí raza humana no significa raza humana, sino raza humana elegida, no sé qué van a inventar? Hay un comentario de Juan Calvino a Isaías 53 y específicamente hace un alto en el uso de la palabra todos. Y dice Juan Calvino, todos sin excepción habían pecado, y el pecado de todos sin excepción fue puesto en el siervo sufriente. Y agregó Calvino, al agregar el término cada cual, desciende de una declaración universal en la cual incluye a todos. Eso enseñaba Juan Calvino. Él añade esta palabra todos, excluye las excepciones. Eso dijo Juan Calvino. Te digo, unos se llaman calvinistas solo porque alguien se los enseñó y ellos pues siguen sin leer las escrituras. Eso es lo que hoy hay. ¿Ok? Pero hoy vamos a comenzar a ver el punto 5 y te digo a comenzar porque definitivamente es el más largo y prácticamente es el de todo el debate. Los calvinistas dicen que la salvación no puede perderse y los arminianos enseñan que sí. Los calvinistas de hecho llaman a este quinto punto la perseverancia del cristiano. Ya con el puro nombre del punto que le ponen ellos, habla de un periodo que hoy vamos a hablar. Pero te digo, este es el punto más importante para los que nos decimos o somos cristianos. Los otros 4 puntos, por ejemplo, si podemos o no escoger a Dios, ya no es importante para nosotros. No sé si lo entiendas. Ya estamos en Cristo. Si fuimos elegidos conforme a presciencia o no, ya pasa a no ser importante en nosotros. Ya somos elegidos. Si murió por todos o solo por su iglesia, nosotros somos su iglesia. Es decir, no sé si lo veas, ya no son tan importantes, aunque claro que esos 4 puntos anteriores ya te van condicionando en lo que vas a creer. ¿Ok? Pero todos esos puntos en la vida de un cristiano ya sucedieron. Entonces el más importante es el punto 5, ¿se pierde o no la salvación? Yo te aconsejaría, si no es ahorita, si estás, no sé en dónde estés, pero si no es hoy, más tarde, o cuando estudies esto, comienza por ubicar y dibujar en algún lado una línea del tiempo. Te decía, los primeros 4 puntos ya sucedieron. Hasta el día que nos encontramos con Jesús, el día que nos convirtió, nos salvó, nos adoptó, nos hizo sus hijos, nos hizo elegirlo, nos eligió, nos dio fe, nos dio arrepentimiento, todo lo que sucedió el día de nuestra conversión, nacimos de nuevo, etcétera. Ubica una línea, marca ese punto, eso sucedió el día que te convertiste, ¿ok? Para muchos cristianos, tristemente, ese fue el final de algo. Éramos pecadores, estábamos perdidos, Cristo nos encontró y ahora somos salvos. ¿Okay? Eso, si te fijas bien, eso lo dicen calvinistas y no calvinistas. Todos los cristianos evangélicos es lo que predicamos, lo que gritamos. Éramos perdidos y ahora soy salvo. Cristo me salvó. ¿Y es todo? Ojo, porque aquí, aunque no seas calvinistas, la mayoría de cristianos creen esto.
Ya me arrepentí, ya soy salvo y voy al cielo. Como si ya hubiese sido todo. Como si ya no hubiese nada más que hacer. Y este es un error grandísimo, grandísimo. El encuentro con Cristo no fue el final de algo. Bueno, si acaso fue el final de nuestra vida pasada, pero es el comienzo de una vida nueva. Pero es apenas el comienzo. Dice Primera de Pedro 1:17. Que si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Apenas ahí comienza tu peregrinación, ¿sí? Pablo lo llamaba de otra forma. Cuando ya está por partir, Pablo en 2 de Timoteo 4:7 dice: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa carrera es la que apenas comenzó cuando te encontraste con Cristo. ¿Sí? Esa es la que comenzó ahí. La Biblia lo llama de muchas maneras. Por ejemplo, en Romanos 12:2 y Efesios 4:23 lo llama la renovación de la mente. Acaba de comenzar tu arrepentimiento. También muchos confunden la palabra arrepentimiento como si fuese algo que sucede una sola vez o como si fuera confundiéndolo con el pedir perdón. Hay gente que dice, es que yo ya me arrepentí, ¿sí? Pero sigo pecando. Eso es ilógico. Arrepentimiento significa cambiar de mente, un cambio de mente. Y eso sucede en todo este periodo. De este periodo que hoy vamos a hablar. Ese es el periodo de arrepentimiento. Arrepentimiento no es algo que sucede una sola vez en nuestra vida. El arrepentimiento del cristiano es constante. Nunca terminas de arrepentirte. Esta es la carrera. Esta es la peregrinación. Este es el periodo de santificación. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3 que habla de este periodo, de ir siendo transformado hasta ser como Cristo, ¿ok? Este periodo comienza y luego termina hasta el último día de nuestras vidas, hasta que el Señor nos llame o venga por nosotros. Este periodo es el periodo de crecimiento, el periodo de madurez. Te digo, la Biblia lo habla de muchas maneras. Pablo le dice a muchos en Hebreos, a los cristianos, en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Okay? Habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche. ¿Cuántas personas en la iglesia están así? Creyentes, tú que me estás escuchando, creyentes de 10, 20 o 30 años todavía consumiendo lechita, sin terminar la escritura por su cuenta. Pablo les dice, debían de ser ya maestros. Yo conozco gente así, vieja en el evangelio, que hasta se enorgullecen. Yo tengo 30 años de cristiano. Y la pregunta es, ¿y dónde pastorea? No, es que yo no soy pastor. Pues ya debías de ser pastor. No, soy ovejita todavía. ¿Una ovejita de 30 años? Iglesias que no les enseñan, no les capacitan. Iglesias que se la pasan brincando, cantando, atando, echando demonios. Y el pueblo ignorante, inmaduro. Pero no todo es culpa de la iglesia a la que vas. Es culpa también de la pereza de la gente que no sabe eso, que Dios te quiere para que seas maestro. Por eso dice, muchos deberían de ser ya maestros, pero sigues tomando lechita. Yo no me imagino a alguien que tiene 30 años yendo a una iglesia, 20 años yendo a una iglesia. Por el amor de Dios, ¿qué cosa nueva puedes escuchar? Tienes que empezar a enseñar todo lo que has aprendido. No se hizo la luz para guardarla debajo de la cama. Pero bueno, este periodo es el que comienza al convertirnos, una carrera a la madurez, donde la meta es ser como Cristo, como el varón perfecto, así dice la Biblia. Con el puro nombre, te decía, que ponen los calvinistas a este punto, se ve que lo saben, porque lo llaman la perseverancia de los santos. De eso se trata este periodo,
durante este periodo del que hablamos, se nos piden varias cosas, y uno es perseverar. Dice Mateo 24, 11 al 13. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, hola, ¿cómo están? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice el 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, será en el futuro. Este es el mismo Jesucristo que dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es el mismo Jesucristo. Los calvinistas usan este Juan 10:27 para decirte, ¿ves? 10:28, yo les doy vida eterna. Y ya sabes, ya te he hablado mucho de su astucia, ¿no? De su... No quiero pelearme hoy, pero dicen vida eterna. A ver si es eterna, y si la pierdes, entonces no era eterna, ¿verdad? Y no perecerán jamás. Entonces si la pierdes, entonces Jesucristo echó mentiras, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermano, este mismo Jesucristo es el mismo Jesucristo, el que dijo, mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo lo creo con toda el alma. Pero es el mismo Jesucristo el que les dijo que va a haber falsos profetas, que por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y yo también lo creo con toda mi alma. ¿Qué hay que hacer? Conciliar, acuérdate siempre, que no se te olvide, conciliar. ¿Cómo concilia esto? Vamos a llegar al final a una conciliación. Oye, ¿cómo es posible Juan 10:29 que sea verdad si dice, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre? ¿Quién puede ser más poderoso que el Padre? ¿El diablo te puede arrancar? No. ¿Quién te puede arrancar? Romanos 8 dice, nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Quién te puede separar? Nadie. Pero luego Romanos 11 dice, ten cuidado, no te jactes. Y lo que enseña Romanos 11 es que nadie te arrebata, que Él te puede cortar. Y todo aquel que diga que no puede, por el amor de Dios, ¿sabes qué enseña la Biblia? Que para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Primera de Corintios 15:1. El evangelio, dice Pablo, les declaro el evangelio que les he predicado, el cual recibiste, en el cual perseveráis. Y luego dice en el 15:2, por el cual, si retienes la palabra, sois salvos. Si no la retienes, creíste. Si creíste, si fuiste salvo en algún momento, pero hoy ya no. Creíste en vano. Se nos pide perseverar. Y aquí mismo, Primera de Corintios 15, ya nos está dando como que algo del significado. Sí, retenéis. Eso es parte del significado de perseverar. Su significado es demasiado simple. Si vas a un diccionario, perseverar significa permanecer, quedarse en algo o bajo algo, resistir. Si te das cuenta, ya perseverar significa que va a ser algo difícil. Perseverancia significa resistencia, aguante. Eso es lo que significa perseverar. También perseverar es lo contrario de volver atrás. Volver atrás. Volver atrás es la palabra apostasía, apostatar. ¿Sabes lo que significa apostatar? Desertar, deserción de la verdad, separarse de la fe, divorcio. Entonces cuando dicen, pero el cristiano no puede apostatar, entonces es un no cristiano el que apostata. No puede ser. Es como decir, el casado no se puede divorciar. Pues exclusivamente el casado es el que se puede divorciar. Exclusivamente el cristiano es el que puede apostatar. Hermano, es tan sencillo, es tan simple. Cuando la Biblia dice que algunos apostatarán de la fe, está hablando de cristianos. Apostatar de la fe, separarse de la fe que salva, de lo que habían creído.
Eso es lo que dice Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí otra vez te digo, ellos dicen, no, pero el cristiano no puede apostatar. Pues entonces no es la palabra apostatar, ¿sí? El ejemplo es como decir, oye, el casado no se puede divorciar. Acuérdate que es la iglesia, es la esposa de Cristo. Y apostatares son los que se divorcian. Pero para divorciarse, pues tienes que estar casado. Así de simple. Apostasía. Apostasía se refiere a los cristianos que dejan de serlo y que se apartan. ¿Ok? Entonces, perseverar es lo contrario de apostatar, es no apostatar precisamente, es quedarse, pero ya mismo el perseverar significa que va a ser algo difícil, que va a haber ataques, como les dijo en Mateo 24. Ok, se entregarán unos a otros, habrá persecución, el amor se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor les está diciendo, va a ser complicado, el cristianismo es complicado. Acuérdate, los primeros enemigos serán los de tu casa. Deja todo y sígueme. El cristianismo es complicado, por eso dice el Señor. Pero el que persevere hasta el fin. No, mi hermano, el cristianismo de hoy de tantos es, repite una oración, eres salvo y aparte no la puedes perder. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza!, ¿no? Pero ese no es el cristianismo, por lo menos al que Cristo invitó. ¿Sí? El cristianismo al que Cristo invitó costaba todo. Negarse a uno mismo, cargar una cruz. Es complicado, es difícil, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar es permanecer, pero en algo donde es difícil permanecer. Pablo, ahorita leíamos que le dijo a Timoteo, he guardado la fe. ¿Cómo que he guardado? He conservado la fe. Pablo, pero si la fe ya no se pierde. Pues imagínate, Pablo dice, he guardado la fe. Apocalipsis 3:11, cuando el Señor habla a una de las 7 iglesias, dice Apocalipsis 3:11, aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es perseverar. Retén lo que tienes. Mateo 10:22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Juan 15, el mismo evangelio, donde dijo en Juan 6, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Luego dice Juan 15, mira, hermano, desenmaraña todo por el amor de Dios, calvinista, salvo siempre salvo, lee este. Juan 15:1, yo soy la vid, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí, es decir, ¿qué quiere? La preposición en, quiere decir dentro. Todo pámpano que ya está dentro de mí, pero no lleva fruto. Es decir, el cristiano que ya es cristiano, pámpano que en mí ya tiene el Espíritu, pero no lleva fruto, lo quitará. ¿Ok? Y todo aquel que sí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Te das cuenta? 15:4 ahí del mismo Juan. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si te fijas, esta es una orden. Orden. Está diciendo, el Señor nos salva, como leíamos ahorita. El Señor nos convierte, nos elige, nos pone su espíritu, nos transforma, nos arranca de las garras del diablo, nos traslada al reino de su amado Hijo, nos adopta como hijos. Y luego nos dice, ahora permaneced. Es decir, quédate ahí, no te vayas, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Te das cuenta? Todo lo que pasó, ya lo vimos y es verdadero. Salvos por gracia, pecadores que el Señor eligió sin saber por qué, porque no tenía por qué habernos elegido. Pero luego una vez elegidos, salvados, nos puso su espíritu en nosotros y ahora nos da una orden. Permaneced. Si no permaneces en mí,
cuidado. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Te das cuenta que estás hablando de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo? ¿Sabías que el Espíritu está dentro de nosotros y nosotros adentro del Espíritu? ¿Cómo pueden ser las dos cosas? Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Para saber cómo funciona esta unión que tenemos con el Espíritu Santo, mira, agarra una tina llena del agua y ese es el Espíritu Santo. Ahora mete una botella de cualquier refresco adentro de esa tina y mira cómo se llena del agua. Y ahora mira lo que dice la Biblia. Tú eres aquella botella que está llena del Espíritu Santo, pero a la vez tú estás dentro del Espíritu Santo. Así es nuestra relación con el Espíritu Santo. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Y el que en mí no permanece, pero ahora estudia la palabra permanece. Porque otra vez los calvinistas, ¿qué les pasa, hermanos? Dicen, no, es que dice que el que no está, es decir, nunca ha estado, es para el inconverso. No, la palabra permanecer significa quedarse, es decir, estar y quedarse. Si fuera para el inconverso decía, el que en mí no está o el que no se une a mí, ¿te das cuenta? Pero dice, el que en mí no se queda, ya estuviste y te alejaste, apostataste. Bueno, mira lo que dice el 15:6, hermano. El que en mí no se queda, será echado fuera como pámpano, se secará, los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Te das cuenta? Claro que fuimos salvos por gracia. Claro que el Señor nos dio su salvación. Claro que el Señor nos eligió. Claro, claro. Sí, el Señor murió por nosotros. Pero después nos dice, después de ese periodo inicial, nos pide que permanezcamos. Perseverar. Vamos a seguir hablando de este perseverar. Te voy a dar antes los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. También mi número de celular es el 818 252 8607. Ojalá y seas de los que te quedaste en la ciudad, en cualquier ciudad que estés, y ojalá estés escuchando. Estamos para servirte, hermano. Si gustas la predicación de hoy, las predicaciones pasadas, de hecho va a ser una serie un poquito larga, pero te las podemos mandar o ir enviando, lo que gustes y mandes. Aquí estamos para servirte, ¿ok? Antes te había dicho que dibujaras una línea del tiempo, ¿no? Fuiste salvo. Por ejemplo, una línea de tiempo para mí es, yo fui salvo cuando tenía 30 años. Sí, y luego dibuja la línea que va a terminar cuando el Señor decida llamarme a su presencia. Y si vivo 60 años, esa línea del tiempo abarca 30 años. Esa línea de tiempo, ahí puedes poner lo que decíamos ahorita, esa es la carrera, esa es la santificación, es todo lo que dice la Biblia que es. Bueno, en mis 30 años, oye, ¿fuiste salvo? Claro, la Biblia dice que fui salvo y tú también. Y esa podría, por ponerle un nombre, decirle la salvación inicial. De esa habla la Biblia. En Mateo 9:22, Jesús le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Ya, ahorita. La mujer fue salva desde aquella hora. Ya fue salva. En Lucas 7:50 le dice a otra mujer también, tu fe te ha salvado. Ve en paz, ya, ahorita. Colosenses 1:13. Y hay muchísimos versos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó, ya, pasado, ya estamos ahí. Tito 3:4. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. Es decir, otra vez pasado, ya fuimos salvos. Pero no podemos negar. Y ahora en tu línea de tiempo, te digo, pon en aquella línea de tu conversión, salvación inicial, y al final de aquella línea, mira cómo hay una salvación futura. De esta habla la Biblia.
Aquel que lo quiera negar, bueno, pues lo puede negar, negando la palabra de Dios, porque es demasiado claro, demasiado claro. Ahorita leíamos Mateo 24:12, el que persevere hasta el fin. Los calvinistas dirían, el que persevere hasta el fin, ese es el que fue salvo. No, pero no dice así. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo, ¿verdad? Está en el futuro, ¿te das cuenta? Mateo 10:22 también lo leímos, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pero mira, este es demasiado claro. Romanos 13:11. Romanos 13:11. Dice esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Mira lo que dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oye, espera. Oye, que no que cuando creímos ya habíamos sido salvos. Claro, aquella era la salvación inicial, pero ahora está más cerca nuestra salvación, ¿cómo llamarla? Definitiva, final, ¿sí? Ahora está más cerca, pero habla de algo futuro, la entrada al cielo, al paraíso, ver a nuestro Señor, estar en su presencia, recibir su bendito juicio, entrar al reino. Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Una salvación que está en el futuro. Primera de Timoteo 4:16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Oye, no, Pablo, aparte de que es futuro, está enseñando salvación por obras. ¿Y dónde queda el sacrificio? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué no era salvo Timoteo? Sí, pero está persiguiendo. ¿Te acuerdas de aquello que dice Pablo en Filipenses 3? Prosigo a la meta. A ver si, dijo Pablo, a ver si logro asir aquello por lo que fui asido. Es decir, oye, pues no que todo lo hacía Cristo. Pablo dijo, ya fui asido por Cristo, es decir, fui agarrado, fui tomado, fui sujetado por Cristo. Pero a mí me corresponde a ver si logro asirme de Él. ¿Sí? Prosigo a la meta, Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Este mismo pasaje nos habla de esto. Hay una salvación inicial y Pablo está persiguiendo la salvación futura. ¿Qué dice el 3:13 de Filipenses? Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que estamos persiguiendo todos. Bueno, todos menos los salvos, siempre salvos, ¿no? Ellos ya no persiguen nada. Ellos ya lo alcanzaron. Ellos se adelantaron a Pablo y a todos, ¿no? Pablo decía, yo mismo no pretendo alcanzado, pero los calvinistas ya lo alcanzaron. Ellos son más que Pablo. Y los pastores pues son más que Pablo. Y las ovejitas que ni siquiera han leído la Biblia una vez son más que Pablo ya. Ya lo alcanzaron, ya son salvos. Y si pecan, abogado tenemos y no pasa nada, como si el Señor fuera abogado de sinvergüenzas, ¿no? Claro que somos salvos por gracia. Dice Efesios 2:8, no por obra para que nadie se gloríe. ¿Okay? Pero después se nos pide el perfeccionamiento, la santificación, la madurez, ¿sí? Y seré enjuiciado. Por ejemplo, dice Hebreos 9:27, está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿De qué se me enjuiciaría si ya soy salvo? Salvo, siempre salvo. Pero mira lo que dice hablando de este juicio Pedro, en primera de Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Dice en el 4:18 Pedro, si el justo
con dificultad se salva. Ay, Pedro, ¿qué te preocupa el justo? Pues ya salvo, siempre salvo. Pero dijo Pedro, si el justo con dificultad se salva. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso se nos pide hacer algo que hacer tú y yo. Segunda de Corintios 7:1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda la contaminación de carne y de espíritu. Pero mira cómo dice, limpiémonos, tú y yo, tú que me escuchas, arminiano, calvinista, católico, pentecostal, bautista, metodista, limpiémonos. Tenemos que limpiarnos tú y yo. Y luego dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando es completando la santidad en el temor de Dios. Apocalipsis 22:10, ya cuando va a terminar la Biblia, ya al último. Mira lo que dice el Señor. Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese. Santifíquese, está hablando de algo que tenemos que hacer tú y yo. Pero la torcedura de los calvinistas en este punto es, no, es que si tú haces algo, entonces es salvación por obras. No, es que si tú haces algo, estás haciendo lo que la Escritura te manda hacer. ¿Ok? Si tú crees lo contrario, es porque ni siquiera has entendido la gracia de Dios. Ahora resulta que dejar de pecar es salvación por obras. Eso es lo que pide el Señor. Eso es lo que pide el Señor. ¿Ok? ¿A poco un cristiano se puede perder? Un cristiano puede no perseverar y no permanecer. Aquí es donde los calvinistas dicen que no se puede. Y usan algunos de los tantos. Te decía ahorita, vamos a seguir viendo esto. Es un tema muy largo. Pero usan, no sé, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dicen, ¿ves? Él es el que lo hará. Esto es verdad, pero lo otro también lo es. Santifíquese todavía, limpiémonos. ¿Te das cuenta? Oye, ¿qué pasa? Cuando hablamos de esto, hablamos hace muy poquito, hablábamos de las promesas de Dios, ¿sí? Cuando Él le dice a los filipenses que Él terminará la obra, es una promesa de Dios, pero las promesas no son para todos. Mira por qué entonces no les dice a los Gálatas. En Gálatas 1:6 les dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia, es decir, son salvos, para seguir un evangelio diferente. Pero no se apuren, Gálatas. Yo estoy seguro que el que comenzó la buena obra, la culminará. No les dijo eso. Les dijo en Gálatas 5:3. Otra vez testifico que el que se circuncida está obligado a guardar la ley. Y de Cristo se desligaron. Desligar, destruir, perecer, morir, significa en el diccionario. Los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? No sé si veas, porque a los filipenses les dice una cosa que no les dice a los gálatas. Porque las promesas de Dios no son para todos. A los filipenses los vio perseverando. Si tú leyeras todo el libro de Filipenses, la carta es cortita, te darías cuenta que no tuvo ningún reclamo, ningún regaño a los filipenses. Por eso les dijo, estoy seguro que el Señor terminará la obra que comenzó. Pero a los gálatas, cuando los ve fallando, les dice, ¿pero qué les pasa? Han caído de la gracia. Han caído. A los corintios, hermano, les pegaba unas regañadas Pablo. Nunca les dijo, pero no pasa nada, hombre, no se agüiten. Tenemos abogado. ¿Verdad? Salvo siempre salvo. Eso no dijo el Señor.
Miren, Hebreos 3:12. Está hablando a cristianos. A cristianos. ¿Qué clase de engaño tan simple cuando los calvinistas, por justificar su doctrina, le dicen a la gente, por ejemplo, en Gálatas, habían caído de la gracia. No, pero no les dice a los cristianos. Entonces los mundanos están en la gracia. Acá en Hebreos 3, todo lo que les dice el escritor de Hebreos a los hebreos, dice, no, pero está hablando a los incrédulos. No, hermano, las cartas de la Biblia son para la iglesia, para los creyentes. Y por si te queda alguna duda, mira Hebreos 3:12. Dice, mirad, hermanos. ¿A quién le está hablando? A los cristianos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, tengan cuidado, no se aparten del Dios vivo. Aquí hubieran contestado los hebreos, ¿no? Pero ya somos salvos, siempre salvos. El cristiano no puede apartarse. Pero mira lo que dice, hermano, y esto es lo que yo estoy haciendo hoy para ti. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ten cuidado con el engaño del pecado. Te decía la semana pasada y antepasada, oye, ¿cómo distingo la sana doctrina? Todo aquel que no te dice que la santidad es necesaria para ir al cielo, esa no es sana doctrina. Así se presuma de ser bíblico, así se diga, se autonombre de sana doctrina. Dijo Pablo un día, así yo mismo predique otro evangelio, así un ángel del cielo bajara. Todo aquel que te dice, como la serpiente, que puedes pecar y no pasa nada, solamente es un lobo disfrazado de oveja, solamente es una serpiente. Ten cuidado, dice en el 3:14 de Hebreos, de lo que estamos hablando, porque somos hechos participantes de Cristo, otra vez de su Espíritu, participantes de Cristo. Pero dice, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo creo que lo deja claro, ¿no? Lo que recibiste al principio, hay que guardarlo hasta el fin. Hay que cuidarlo como enseña la Escritura. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice Primera de Juan 2:28. Como te darás cuenta, los soportes son bastante. Primera de Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Imagínate aquel día que Cristo venga y todo aquel que no permaneció, perseveró, tendrás que alejarte avergonzado de él. Apocalipsis 2 y 3 es de lo que más habla cuando le habló a las 7 iglesias. Hay que permanecer, hay que vencer al que venciere. Mira Apocalipsis 2:10. No temas lo que vas a padecer, es decir, va a estar difícil. El diablo echará a algunos en la cárcel. Tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Permaneced y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:25. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Te das cuenta? Y eso Él nos dará en el futuro la corona de la vida. Dice Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, mira qué claro es, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Te das cuenta? Está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Okay? A eso es a lo que estamos aspirando. Y podemos alcanzarla gracias a que Dios nos salvó, y cuando nos salvó y nos arrancó del mundo, puso en nosotros su espíritu,
su espíritu. A la iglesia se le ha metido de muchas formas, en muchas doctrinas diferentes, aquello de que no se puede ser santo. Bueno, pero la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Es del diablo eso. ¿Okay? Si se me pidiese a mí, a José Ángel Lara, ser santo, por el amor de Dios, ya mejor me doy un tiro y se acabó. Pero cuando el Señor me arrancó del mundo, puso su espíritu en mí, y por cuanto tengo el espíritu de Dios dentro de mí, puedo caminar en santidad. Debo caminar en santidad, y si no lo hago, no veré a mi Señor. ¿Ok? Imagínate si no pudiésemos. Por eso alguien dice, no, Cristo tiene poder. ¿A poco no tiene poder para perdonarnos aunque tengamos pecado? No, mi hermano, el poder de Cristo es tan grande, pero estás mal. Es para hacernos caminar sin pecado. ¿Ok? Le seguimos la otra semana, mi hermano. Dios te bendiga y gracias por escucharnos.